Profesor Juan Carlos Ramírez Pimienta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, profesor. Mi nombre es Álvaro Vergara y voy a moderar esta mesa, ¿sí? Y vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente mesa, que es literatura popular mexicana. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Ramírez Pimienta. Se desempeña como profesor investigador en San Diego State University, Imperial Valley. Se especializa en la relación entre la violencia y las producciones culturales como la literatura policíaca y la narcocultura. Ha publicado media docena de libros y unos 50 artículos académicos sobre cine, literatura española, latinoamericana y narcocultura. Asimismo, ha colaborado como especialista para los diversos medios nacionales e internacionales, entre los que se cuenta El Universal, Milenio, Univisión, The New York Times, USA Today, Le Monde y la BBC. ¿Sí? Tenemos con nosotros al profesor Ramírez Pimienta, Juan Carlos Ramírez Pimienta, que nos va a exponer un tema interesante que es el raigambre del corrido en México. ¿Sí? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos y estar siguiendo este Congreso Internacional Latinoamericano. Adelante, profesor Juan Carlos. Muchas gracias. No sé si alcanzan a oír, hay un ruido aquí afuera. Estamos en situación precaria en la cochera. Bueno, parece que iba a cerrar la puerta, pero parece que ya se cayó. Entonces, inicio. Escuchamos bien, profesor. Primero que nada, un agradecimiento a los organizadores del 7º Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización, así como también de la parte técnica. El trabajo que presentaré a continuación forma parte de un ensayo extenso que busca reflexionar sobre las características del corrido mexicano, de su permanencia y de su actualidad. Cavilar cómo y por qué es que este género baládico ha permanecido con tanta fuerza y significación en México, no como reliquia, sino como una tradición que continúa viva. Cuando prácticamente desapareció como producción cultural activa en todos los demás países en donde se desarrollaron formas baládicas semejantes. El ensayo, mi ponencia, inicia con un epígrafe de un corrido norteño titulado Jacinto Treviño. Y dice, ya con esta van 3 veces que se ha visto lo bonito. La primera fue en McAllen, en Brownsville y en San Benito. El corrido de Jacinto Treviño termina de manera épica con la derrota de sus enemigos más poderosos, tras varios intentos de acabar con él. Hacia el final, con fino albur, Treviño afirma en voz del corridista la impotencia de sus atacantes. Lo cito. Decía Jacinto Treviño, que se arrastraba de risa. A mí los rinches me hicieron los puños de la camisa. Así ha sucedido con la tradición corridística en México. A pesar de todos los augurios funerarios y de los varios intentos de caución sobre lo que cada quien considera la pérdida de su esencia o pureza, el corrido ha permanecido. Y no es que simplemente sobreviva, sino que permanece como la producción baládica más importante en el mundo, no solo por su extenso corpus histórico, sino por su amplia tradición viva y continua, por su inmensa producción y ciertamente por su manifestación como industria musical que gestiona ganancias multimillonarias, no solo en México, sino también en Estados Unidos y aún en otros países latinoamericanos. Para poder sopesar lo valioso y único de esta vitalidad del género, acudo a las palabras de Ana Valenciano, no en relación al corrido en sí, sino al romancero tradicional al que llama, la cito, una rama privilegiada de la balada occidental,
porque mientras ésta se haya prácticamente extinguida, el romancero ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy en la memoria colectiva de los pueblos ibero-románticos. Cierro cita. Entonces, si el romance tradicional es privilegiado por ser recordado, que no es poco, con muchísima razón no es aún más el corrido, que continúa como una tradición viva, incrementando su corpus prácticamente minuto a minuto, pues en cualquier momento de esta lectura se están componiendo e interpretando corridos en alguna parte de México y en las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Más aún, se están subiendo a plataformas digitales como YouTube. La cuestión del origen. Cada vez va resultando más verdad de perogrullo, pero no está de sobra reiterar que el germen de lo que conocemos por corrido es de origen europeo y fue traído a América por los conquistadores españoles y portugueses. Estudiosos del tema como Ramón Menéndez Pidal, desde inicios del siglo pasado hasta Mercedes Díaz Roig y la citada Ana Valenciano en épocas más recientes, han ya comentado de manera muy erudita sobre la familiaridad de los conquistadores con el romancero. A esto habría que agregar los libros de romances que llegaban a América y que sin duda alguna reforzaban esta tradición. Así, de acuerdo a Guillermo Hernández, cito, el corrido es un género que surge de manera gradual a partir de la aculturación del romance español y formas afines al romance, definiéndose de acuerdo a las costumbres y prácticas mexicanas por compositores del Nuevo Mundo. Las pruebas más evidentes de lo anterior son los romances de La Blanca Niña, convertido en el corrido La Martina, el Bernal francés, que se transformó en el corrido Doña Elena y el francés, o el de La Delgadina, que en México se canta como corrido con el mismo título. En efecto, más allá de todo nacionalismo, la corriente que postula el origen del corrido en los cantos prehispánicos y que encontró su mayor expositor en Celedonio Serrano Martínez no han prosperado. Estos cantos y el corrido comparten características en su tono épico, pero esto es común a muchas tradiciones en el mundo. Es decir, el corrido tradicional es esencialmente un canto épico, pero no todos los cantos épicos son corridos. Toda la discusión anterior es en relación a la procedencia del corrido. Ahora me abocaré a discutir las que considero teorías más relevantes sobre el origen geográfico y cultural del género en el continente americano y más específicamente en México. Existen al menos 3 teorías sobre este origen. Una es la que Guillermo Hernández ha llamado antigua y continental y que tiene en el folclorista norteamericano Merle Simmons a uno de los principales proponentes. En un artículo publicado en 1963 en The Journal of American Folklore, el investigador de la Universidad de Indiana se abocó a rastrear los orígenes del corrido, que ubicó en los comienzos de la época colonial a lo largo de todo el continente bajo el dominio español. Para apoyar su tesis, presentó una serie de poemas narrativos que para él sentaban las bases de una tradición corridística. Sin embargo, tan solo 2 números después, en la misma revista, el folclorista tejano Américo Paredes le rebatió en un breve artículo donde cuestiona la propuesta de Simmons, diciendo que algunos ejemplos no constituyen en sí una tradición, pues un corpus íntegro de corrido debe impactar la conciencia del pueblo que lo cultiva y por lo tanto, decía Paredes, no se puede hablar de una tradición corridística establecida. Él, por su parte, propone que esa tradición sí existe, pero en la frontera mexicana con Texas a partir del medio siglo XIX. Ese es el origen del corrido que Paredes propone. Un origen mexicano en el sentido del Gran México, que incluye los territorios tomados por los Estados Unidos a raíz de la Guerra del 46. Esta es una tesis que Hernández denomina reciente y regional. Por su parte, el musicólogo Vicente Mendoza va a proponer también una tesis reciente y regional, aunque él plantea el origen del corrido
en el México central, específicamente en el Bajío mexicano, y lo sitúa en el último tercio del siglo XIX, mientras que para Paredes, como vimos, el inicio sería de nuevo al mediar ese mismo siglo XIX y como consecuencia del conflicto México-angloamericano, que él denomina conflicto intercultural y que será el gran motor de las tesis de Américo Paredes. Obituario del corrido, campanas doblando a clamor. Vicente Mendoza y Américo Paredes son, sin duda, los grandes estudiosos del corrido en el siglo XX. Enunciando desde distintas disciplinas y geografías, ambos investigadores coincidían en que, para fines del siglo XIX e inicios del XX, el corrido ya era un género muy robusto y muy bien establecido, y que ciertamente se afianzó aún más con la Revolución. Esta epopeya bélica representaba para ambos el cenit del género. Pensaban que si bien la Revolución había soplado vida al corrido, al final terminó matándolo, o al menos propiciando su declive cuando disminuyeron las acciones de guerra y otros conflictos y temas que tradicionalmente han alimentado el género o al género. En el corrido mexicano, libro de 1954, Vicente Mendoza planteaba que a partir de la posrevolución y con el fin de la guerra cristera, el corrido se había tornado falso. Lo cito. De 1930 a la fecha, el corrido se hace culterano, artificioso, frecuentemente falso, sin carácter auténticamente popular. Ha perdido su frescura y fluidez, su espontaneidad en la pluma de escritores mediocres. Se le estudia, colecciona y clasifica. Se imita su lenguaje, su forma, su entonación, pero solo sirve para reseñar hechos políticos o sociales, la desaparición de algún prócer y para las campañas políticas, no solo a la presidencia de la República, sino también a la de los municipios. Todo esto denota, en suma, la decadencia y próxima muerte de este género como genuinamente popular. Fin de cita. Pocos años después, Américo Paredes propuso algo parecido, aunque no fue exactamente lo mismo, lo cito. Después de 1930, cuando la industria radial de México se hizo cargo del corrido, su decadencia fue inevitable. Al principio, la radio y el cine emplearon cantantes y compositores folclóricos, y la música popular mexicana tuvo una breve época de oro, pero pronto la demanda de más y más canciones nuevas desgastó el material folclórico. Fin de cita. Esto lo publicó originalmente Paredes en 1958, tan solo 4 años después de lo enunciado por Mendoza, quien por haber muerto a los pocos años realmente no tuvo oportunidad de ver si su pronóstico funerio se sostuvo o no. El caso de Paredes fue muy diferente. Era unos 20 años menor que Mendoza, pero le sobrevivió casi 4 décadas. Al haber muerto en 1999, tuvo la oportunidad de ser testigo del desarrollo del género a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Así, le tocó vivir no solo durante el desarrollo de la época dorada de la música y del corrido norteño, con grupos como los Doneños, los Alegres de Terán y los Cadetes de Linares, sino también el esplendor del corrido del movimiento chicano y más al sur, los corridos inspirados por el movimiento ferrocarrilero en los años 50 y los de la guerrilla en Guerrero y en otras partes del país, además de todos aquellos corridos inspirados en las protestas estudiantiles del 68 y posteriores. Considero difícil que don Américo estuviera enterado de todas estas producciones, pero sí de algunas. Para 1981, en el marco de una charla sobre corrido que tomó lugar en la Universidad de California, Los Ángeles, don Américo va a insistir en que, al menos hasta donde él podía apreciar, el corrido había muerto en la década de 1950. Puntualizaba que claramente el corrido seguía existiendo como una tradición preservada, aunque no viva. Sin embargo, reconocía que en los años 60 y 70 el género experimentó un renacimiento con el movimiento chicano.
Las actas de defunción del corrido no solo fueron expedidas en el medio siglo XX. En su libro de 1977, Espuma y Flor de Corridos, el poeta Andrés Enestrosa es también crítico del corrido contemporáneo, lo cito. Los compositores de nuestros días hacen corridos al por mayor, tontos, insípidos, falsos, y que a veces de corrido no tienen más que el nombre. No alcanzan sino el aplauso de cierta clase de oyentes capitalinos, sin trascender al pueblo, que solo adopta y adapta a aquellos que lo contienen, aquellos en que se concentra. Fin de cita. Asimismo, en un artículo de 1976, el crítico francés, o publicado en 1976, el crítico francés Laurent Aubach postulaba que a partir del periodo poscardenista, el corrido mostraba, cito, un aflojamiento de su renovación creativa. Decía que había sufrido, cito de nuevo, una ruptura radical con su propia personalidad. Todo esto habría sucedido a raíz de la adopción de valores que el autor francés relacionaba con la enajenación del modo de vida capitalista. Aseguraba asimismo que la mayor parte del corpus cantado en México al mediar la década del 70 eran corridos de la revolución. Esto para mí era claramente un error. Considero importante resaltar que para estas fechas ya estaban bien establecidos grupos norteños como los Tigres del Norte, los Broncos de Reynosa, Carlos y José, los Cadetes de Linares y muchos otros conjuntos con proyección nacional y aún binacional que estaban produciendo y colocando en las listas de popularidad múltiples corridos. Parece entonces haber dos posibilidades. O bien Aubach desconocía esta tradición musical norteña, o la consideraba parte de la desintegración del género y de su enajenación capitalista. Lo que sí resulta evidente es que el corrido nunca murió. Sí se transformó en algunas de sus temáticas, pero continuó con gran vitalidad. Sin embargo, también era evidente que en buena medida todos estos investigadores tenían razón al decir, al mediar el siglo XX y después, que el corrido había cambiado, que había sido comodificado, absorbido en algunas de sus funciones tradicionales, para pasar a ensalzar políticos en campaña y a otras figuras públicas sin verdadero arraigo popular. Es ilusorio, empero, me parece pensar que al menos algunas de estas características no las tenía el corrido de la Revolución y aún el anterior. De sobra es conocido que el jefe revolucionario para unos y bandido para otros, el michoacano Inés Chávez García, tenía sus corridistas oficiales. ¿Cuáles habrían sido sus destinos de haberle compuesto corridos en los que no se le alabara, o peor aún, en los que se le criticara? Lo mismo va para otros jefes militares. Ciertamente es difícil imaginar que en medio del campamento villista se entonara algo menos que un panegírico para el jefe y para los compañeros. Campanas repicando y no doblando, cuestionamiento y refutación. La refutación de la muerte prematura del corrido ya la han abordado distinguidos estudiosos del tema como Aurelio González, Guillermo Hernández y James Nicolopoulos. El primero afirma irónicamente la negativa del género dejarse morir. Lo cito: al parecer el corrido, lo único que tendría que haber hecho era morir dignamente, pero no fue así. Guillermo Hernández en El corrido ayer y hoy, nuevas notas para su estudio, un ensayo publicado en 1992, agrega más datos a las claves de esta supervivencia. Dice claramente que a pesar del gran cambio sufrido por el corrido después de la revolución, los corridistas o compositores siguieron manteniendo todas las características de la tradición. La cita es extensa, pero no tiene desperdicio. Si bien la ausencia de hechos armados, lo cito, si bien la ausencia de hechos armados impide que el corridista posrevolucionario narre hazañas claramente épicas, su inspiración le lleva a cantar los hechos valerosos de personajes locales.
que ahora se enfrentan a congéneres civiles en los que se disputan el derecho, la seguridad y la dignidad individual. Requeriría un espacio mayor al aquí disponible para discutir ampliamente este paso de la acción bélica a la acción civil, como lo representa el corrido postrevolucionario. Baste mencionar que hay corridos tales como Alonso, Agustín Jaime, Los Dos Hermanos, Valente Quintero, Elpidio Paso, Ezequiel Rodríguez, Subteniente de Linares y muchos otros más que son verdaderas joyas de expresión corridística y que pueden compararse favorablemente al corrido de cualquier otra época. Cierro aquí la cita de Hernández. El ensayo de Hernández es muy útil para entender la permanencia del corrido. Guillermo Hernández proporciona claves indispensables para entender esta vitalidad y permanencia del género. No es casual que prácticamente todas las muestras que provee como ejemplos de vitalidad corridística pertenezcan al cancionero norteño. A excepción de Los Dos Hermanos, corrido de la autoría del michoacano Juan Mendoza el Tariacuri, los demás ejemplos de Hernández se ejecutan claramente al ritmo del acordeón y del bajo sexto, emblemáticos de la tradición musical norteña. Y bueno, yo continúo mi ensayo, construyendo el argumento de que el corrido norteño nunca dejó de producirse a partir de la posrevolución y hasta la fecha. Desmonto la idea y la idealización que se tiene del corrido de la revolución, como algo sacrosanto casi, ¿no? En el sentido de que los corridos contemporáneos son de muy poco valor comparados con los corridos de la revolución, que es como la manera más fácil de descalificar cualquier corrido, ¿no? No son como los de la revolución. Entre otras ideas, argumento que al evocar un corpus de corridos de la revolución, en realidad estamos hablando del canon que ha sobrevivido hasta nuestros días. Si hiciéramos una analogía musical, digamos el rock de los 60, estaríamos juzgando toda la producción de esa década basándonos en el disco de la compilación de sus grandes éxitos. En el resto del ensayo y apoyado exclusivamente en los corridos dedicados a una sola familia tamaulipeca, los del Fierro, argumento que en los años en que supuestamente el corrido estaba muerto, en realidad, espera un poquito aquí, argumento que en los años en que supuestamente estaba muerto, en realidad el corrido vivía horas altas en el cancionero norteño. Y finalmente, concluyo con que las declaraciones de muerte del corrido fueron una muestra del centralismo mexicano, del ninguneo que ha sufrido el norte mexicano como una región generadora de producción cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Ramírez Pimienta. Gracias por esta exposición y hacernos recordar y reflexionar acerca del corrido en México, ¿sí? Es un elemento que los mexicanos en lo particular, pues, nos identifica como cultura, ¿sí? El corrido mexicano, sobre todo en generaciones pasadas. Vamos a invitar a nuestros participantes, las personas que nos acompañan. Si estamos en una sesión de preguntas, vamos a aprovechar con las preguntas mientras nos hace el favor de conectarse el profesor Mario Calderón para la siguiente ponencia. Tengo por aquí algunos comentarios. Profesor Ramírez tiene excelente y muy interesante recorrido del corrido, ¿sí? Este recorrido que nos ha hecho. Felicitaciones al doctor Ramírez Pimienta por una clara exposición o explosión. Me gustaría saber qué piensa usted de cuáles son las fuerzas motrices del corrido en la actualidad. Gracias. Vamos a la sesión de preguntas, ¿correcto? Sí, vamos a aprovechar. Muy bien, entonces, ¿se me escucha?
porque yo no lo escucho al doctor Vergara. Sí lo escuchamos, doctor. Bueno, la pregunta de Miguel, me parece a mí que desgraciadamente tenemos aquí una cierta controversia o tenemos sentimientos encontrados, porque por una parte apreciamos, los que estudiamos el corrido, apreciamos la manifestación y su permanencia y su raigambre en México y en Estados Unidos y en las partes donde sobrevive, pero por otra parte no podemos dejar de relacionar el género con la noción al menos del mal gobierno, ¿no? Que eso es lo que es una postura que ha desarrollado John McDowell, que es un antropólogo en la Universidad de Indiana, me parece. Entonces, desgraciadamente para mí, el principal motor del corrido sigue siendo la violencia. Y en este sentido, en México no, y la desigualdad. En México hemos tenido desigualdad y violencia abundante durante todo el siglo XX y la tenemos de una manera muy específica desde los últimos 40, 50 años en relación a crimen organizado, por lo que no es para mí sorpresa que la gran mayoría de los corridos que se componen tienen como temática la violencia y en particular cuestiones de criminalidad. Muy bien, ahí está la respuesta del doctor Ramírez Pimienta. Le dan las gracias por la respuesta. No sé si algún participante más quiere hacerle alguna pregunta al doctor Ramírez Pimienta. Ya tenemos aquí al doctor Mario Calderón, ya está aquí con nosotros, pero vamos a continuar para cerrar con las preguntas para el doctor Ramírez Pimienta. Adelante, tenemos, mientras alguien se anima a preguntar, yo quisiera preguntarle, doctor, que ahí en California, donde usted está y enseña, ¿qué impacto tiene, qué impacto tienen los corridos para los jóvenes o para la gente en California? Mire, en general en Estados Unidos el corrido para empezar tiene uno que tomar en cuenta no solo desde dónde se enuncia, sino como usted dice, dónde se recibe. Entonces el corrido cambia dependiendo de su lugar de enunciación, pero también desde su lugar de recepción. En Estados Unidos y más entre la comunidad migrante, el corrido de cualquier tipo, aún el corrido de narcotráfico más pesado, tiene un elemento de empoderamiento, que es el que usualmente recupera el oyente. Entonces, para un migrante que vive en una situación de precariedad y que en cualquier momento, digamos, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero cuando va a trabajar, digamos, alguien sin documentos, acá se tiene que ir en carro a cualquier parte. Entonces va a trabajar, se pasa un alto o trae una luz apagada del carro, cualquier cuestión, él sabe que si lo detiene un policía, va a significar no solamente una multa, sino la deportación y dejar de ver a su familia tal vez por muchos años. Entonces, para ese tipo de persona, 3 minutos de una fantasía de empoderamiento es intoxicante. Y lo que hace es, de alguna manera, dividir y separar la parte negativa, la parte violenta y concentrarse en que a fulano de tal al que se le está cantando ese corrido, nadie se puede meter con él o con ella, ¿no? Esa es la parte en que se concentra. Quería aprovechar también, veo aquí una pregunta de Marta García en cuanto al corrido migratorio. No me quiero comer el tiempo de nadie más, pero para mí la persona que mejor ha trabajado el género es María Luisa de la Garza y también Marta Chao desde Estados Unidos, ellas dos. Muy bien, muy bien. Ya está contestada la pregunta para la señorita Marta, ¿sí? Del doctor Ramírez Pimienta. Le vamos a dar el micrófono al doctor Mario Calderón de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Mario Calderón es poeta, narrador y ensayista, doctor en literatura hispanoamericana y profesor investigador del doctorado en literatura hispanoamericana en la UAP. Pertenece al SNI. Algunos de sus libros es Lenguajes en la Poesía Mexicana,
entre el canon y el folclore, UNAM 2015, y algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, portugués, húngaro, griego y macedonio. Y el doctor Calderón nos va a exponer 6 cuentos populares, ¿sí? Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. El folclore es una rama de la etnología que nació en el siglo XIX y estudia las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos. El cuento forma parte de los hechos estudiados por el folclore. La palabra folclore fue usada por primera vez por John Toms en Londres en 1846. El término proviene de 2 palabras anglosajonas, folk, del pueblo, y lore, saber. Pueblo es el grupo de individuos que de una u otra forma ponen en práctica tal saber, creándolo, conservándolo o transmitiéndolo. La definición más amplia de lore es el saber tradicional, o sea, los conocimientos que se transmiten de generación en generación. Es el saber que se encuentra más puro, variado y vigoroso en los medios suburbanos, donde es más débil la influencia de la cultura oficial. Pero posiblemente la diferencia principal que se puede establecer entre el lore y el conocimiento científico es que el lore no consta de palabras cultas o ideas demasiado complejas, sino de ideas simples, su empleo más automático y emotivo que puramente racional. El material folclórico es revitalizado constantemente y, como todo lo que acontece, evoluciona en sus 2 aspectos: conservación de lo esencial y variación de lo secundario de acuerdo a las circunstancias. Entonces, folclore es propiamente lo que sabe el pueblo, no solo lo que sabe contar y cantar, sino también lo que piensa, sus usos y costumbres. Es decir, que podríamos hablar de un folclore puramente conceptual, otro que aparece aplicado, y el folclore artístico. Dentro del folclore puramente conceptual está el folclore teórico, técnico, filosófico, místico y religioso, según alzó la Concepción Teresa, que es el saber del pueblo sobre astronomía, botánica, zoología, medicina, agronomía, las ideas sobre lo que es virtud, fidelidad, muerte, creencias y supersticiones. El folclore que solamente aparece aplicado en el folclore que aparece solamente, en el folclore que solamente aparece aplicado está el llamado el folk life. Cito, son los usos y costumbres mortuorios, natales, nupciales y los que se refieren a la vivienda, alimentación, trajes, mobiliarios, comercio, medios de transporte, vida familiar, derecho popular, etc. Esto lo dice Mercedes Díaz Roy. En el folclore artístico se incluyen las artesanías, la danza, los juegos infantiles y el folk literature, mitos, leyendas, cuentos, poesía, refranes, adivinanzas, canciones, etc. El folclore es el saber del pueblo. Las ideas, creencias y costumbres de que se ocupa se llaman pervivencias. A su vez, cito, el estudio de las llamadas pervivencias es una de las ramas más importantes de la antropología. Esto dice Imbeloni. Se ha visto que el saber del pueblo nutre a la ciencia y a la cultura. Esto ocurre con mayor frecuencia en la medicina y la literatura. Para que un elemento, por ejemplo, un cuento, pueda ser considerado dentro del folk literature, tiene que ser, según los especialistas, tradicional, anónimo, popular, funcional, plástico y ubicable. Es tradicional cuando se ha transmitido por varias generaciones, de padres a hijos, o de grupo a grupo en forma oral o de imitación. Cuando ya interviene el libro y la escuela, lo que se transmite es la cultura oficial. Cito, es oficial todo lo que viene de la autoridad civil o religiosa, y en particular todo lo que se enseña en la escuela y en las iglesias. Es necesario aclarar también que las frases que se rotulan, por ejemplo, en los camiones, no pertenecen al folclore porque no se transmiten por varias generaciones. Es anónimo cuando se desconoce y no interesa el nombre del autor. Es popular cuando se trata de un elemento del patrimonio colectivo. Todos lo conocen, lo disfrutan y se emocionan con él y por él.
Es plástico cuando es capaz de sufrir variaciones o modificaciones, de ofrecer variantes. Ser ubicable significa que cualquier elemento realmente folclórico debe ubicarse y pertenecer a una región, a un grupo social y a un intervalo de tiempo que señala la duración y en parte su valor histórico. Si es funcional, entonces tiene uso, vigencia, finalidad. Responde a necesidades que deben satisfacerse. El cuento forma parte de los hechos estudiados por el folclore. El cuento popular es un relato, cito, el cuento popular es un relato sin ubicación en el tiempo y en el espacio. Desliga al hombre de la experiencia real. Cierro la cita, es de Piñón Edgar. El tema se desarrolla siempre en torno a un héroe que se encuentra con obstáculos y enemigos. Vence invariablemente. El cuento existía ya entre las culturas antiguas, los babilonios, egipcios, griegos, romanos, indos, chinos. Por tanto, se puede afirmar que no es patrimonio exclusivo de una nación o de una comunidad humana. Algunas explicaciones sobre el origen del cuento son las siguientes. A. Teoría mitológica. Los cuentos son la prolongación de mitos primitivos, solares, lunares, etc. Por su etimología, los nombres de los héroes son considerados como alegorías. Esta escuela estuvo representado por Jacobo Grimm. Esto lo afirma al sol la Concepción Teresa. B. Teoría simbolista. Ve en los cuentos mensajes de iniciados, relatos esotéricos. El cuento es un cuerpo de claves, de símbolos desconocidos. C. Teoría psicoanalítica. Los cuentos son sueños, producto de la imaginación y de impulsos subconscientes con angustias y deseos reprimidos. D. Teoría genético-psicológica. Los relatos son elaborados en el nivel más inferior de la actividad cerebral y son expresados en un lenguaje que reúne y baja en contenido ontológico, percepción e ideación. Con estas características, el cuento libera de la conciencia los conflictos existenciales. Inciso E, teoría antropológica e evolucionista. Los cuentos son supervivencias de una civilización primitiva, prácticas o creencias sin significado actual. F, teoría ritualista. Ve en los cuentos el último testimonio de los rituales caídos en desuso. G, teoría histórica. Cada cuento es un todo absoluto e independiente, nacido en un lugar y en un momento determinado. Esta escuela surgió en Finlandia y sus representantes son Carl Kron, Antil Arn y Svit, que son los creadores del método histórico-geográfico que hoy se usa en los estudios relativos al cuento y al folclore en general. H. Teoría ecléctica. Esta teoría trata de reunir la parte de verdad contenida en las teorías precedentes. Rechaza totalmente las teorías alegóricas y simbolistas. Acepta una cierta influencia de las mitologías de los diferentes pueblos y reconoce que el psicoanálisis tiene alguna razón en los problemas planteados en el estudio de cuento. La teoría ecléctica admite también que en los cuentos se pueden hallar supervivencias de creencias y ritos antiguos. De la teoría histórica, que está basada en el método histórico-geográfico, se toma el procedimiento de la clasificación, perfeccionando el análisis de variantes y su comparación. El mejor representante de la teoría ecléctica es el francés Paul Deroy. Esto lo dice Piñón Edgar. Sobre la exposición de los cuentos también existen estudios. Hay tres explicaciones fundamentales. Inciso A. El cuento es una herencia del hombre primitivo. Esta teoría es monogenista. Se considera una teoría de índole teológico, ya que todo lo remonta al primer hombre y por él al Dios creador. La ciencia objeta a esta escuela que no haya podido establecer la monogénesis del hombre y que nada prueba que un primer hombre haya contado historias maravillosas. Inciso B, el cuento fue producto de un momento dado, en un lugar bien determinado y se extendió después por vía de difusión y préstamo. Esta teoría difusionista señala a la India como patria del cuento. Es una teoría también monogenista. Inciso C, el mismo tema ha nacido independiente en muchos lugares, en épocas diferentes y en condiciones culturales primitivas. Esta es una teoría poligenética. Perfecto, continúo.
Hay una cuarta explicación a la que no se le da mucha importancia. Hace derivar el cuento oral del cuento escrito desde tiempos muy antiguos. Se explicaría la unidad profunda de los cuentos populares en cuanto que se trata de los cuentos literarios descendidos de las esferas sociales más instruidas hacia las más incultas. En el presente trabajo se expondrán 6 cuentos recopilados en el Timbinal Yuriria, Guanajuato, en 1980. El dinero de Chepe de Jesús, El Guardo, Los dos hermanos, El padre Maurilio, La vida es una adivinanza y Para no decir mentiras. Los informantes fueron Eulogio Calderón Díaz, de El dinero de Chepe de Jesús y de El Guardo, Baldomero Hernández de Los dos hermanos, El padre Maurilio, y Reinaldo Hernández Contreras de La vida es una adivinanza y Para no decir mentiras. Los 3 en ese tiempo eran mayores de 50 años, habían sido braceros y dijeron que en Estados Unidos antes de dormir se contaban cuentos. Aparecen 2 ejemplos de cuentos religiosos, Para no decir mentiras y El padre Maurilio. En estos cuentos puede aparecer Dios o un ángel viajando con un tonto al que le explican la justicia que existe en los actos aparentemente injustos que realiza. Hay 2 ejemplos de cuentos considerados como novelescos por Roger Pinón. La vida es una adivinanza y Los dos hermanos. Por falta de tiempo, solamente voy a leer. Voy a leer La vida es una adivinanza. Era un muchacho muy flojo que ya tenía enfadada a su mamá. Él era muy flojo y vago. Un día le dijo su madre: hijo, vete a ver qué consigues por ahí porque estamos muy pobres. La madre, ya con el fin de que no volviera, le echó un bastimento y unas gorditas con veneno. El muchacho se fue caminando y cansado y se halló un burro viejo y le trepó. Y ahí viene el burro cansado. Se fue el burro. Cuando entonces, ya puestas de sol, en lugar de comerse él las gorditas, de comérselas él, se las dio al burro para que pudiera con él otro rato. Se las tragó el burro y que se muere. Y se murieron también 3 opilotes que fueron a tragar carne allí. Ya se fue después él desconsolado. Se fue y llegó a una casa vieja, casa como hacienda. Entonces, allí en aquel galerón había unas puercas en días de parir y un montón de libros. Él ya con hambre dijo: aquí pues, que voy a comer. Y que mata una puerca, que la abre y que mata a los puerquitos tiernitos. Y luego que prende un montón de libros y que empieza a asar los puerquitos. Entonces allí cenó. Siguió caminando y llegó al pueblo donde había un rey y un letrero que decía: el individuo que le formara una adivinanza y que él no la pudiera adivinar, se casaba con la hija del rey. Y entonces él dijo: aquí está bueno. Dijo: ¿cómo tramparé esta adivinanza? Y que empieza a recorrer su pasado y dice: bueno, pues si yo a aquel burro viejo le di el pan, ese pan seguro tenía veneno. ¿Cómo se fue a morir el burro? A la buena si me lo trago yo, pensó él. Dice: le di el pan al burro, se la tragó y se murió. Llegaron 3 opilotes y también se murieron allí. Y empezó a urdir él. El pan mató al pando. El pando mató a 3 opilotes. Comí carne antes de nacer y la asé con palabras. Dijo: pues está amarrada. Yo le canto al rey. Se fue a ver al rey y él no se la pudo adivinar. Llegaron individuos abusados, vieron todo aquello como estaba y no pudieron dar. Y se casó con la hija del rey. Comentario: este cuento tiene su base en la metaficción del subgénero del enigma culto o la adivinanza popular. Muestra la manera de estructurar una adivinanza con el lenguaje apropiado, así como la ideología que parece sostenerlo. La ideología de la monarquía con reyes aburridos y excéntricos que premian manifestaciones ingeniosas del pueblo. En la diégesis, una madre pide a su hijo que deje su pereza y se vaya a buscar la vida. Le deja un itacate con gordas envenenadas que afortunadamente no consume él, sino su burro llamado el pando. Este animal muere y 3 opilotes que lo devoran también perecen. Después ve una puerca a punto de parir, la mata y usa los puerquitos con periódicos. De esta manera construye su adivinanza para competir en el espacio por la mano de la hija del rey. En el palacio.
por la mano de la hija del rey. Dice, el pan mató al pando, el pando mató a tres, comí carne antes de nacer y la sé con palabras. El rey no pudo adivinar el enigma y el muchacho se casó con la princesa. El emisor o narrador es omnisciente, el receptor es cualquier lector. La idea eje o el tema es la interpretación o la hermenéutica de un texto. El clímax coincide con el desenlace cuando el joven expone su adivinanza al rey. El desenlace parece previsible. El sujeto es el muchacho que estructura la adivinanza. El objeto es triunfar en la elaboración del texto que no puede ser descifrado. El destinador es el rey con su convocatoria. El destinatario es el propio sujeto. Los adyuvantes fueron los sucesos acontecidos previamente al protagonista y no existen oponentes según el primer modelo actancial de Greimas. Conclusiones. Después de haber leído y analizado 6 cuentos populares recogidos en el Timbiná, Yuriria, Guanajuato, de 3 informantes distintos, estas han sido las deducciones. 1. Lo literario siempre descansa en el interés que puede despertar la historia porque el fin perseguido es divertir al lector o receptor. 2. En el cuento popular se cultiva frecuentemente la minificción. 3. De las 6 historias, 4 pertenecen a la narrativa fantástica. 4. Se observan 2 realidades paralelas. La primera, propia de la naturaleza, que sigue las leyes de la física, y la segunda, paralela a la primera, es alterna, espiritual, donde hay otra lógica para Dios y los animales o los seres humanos muertos. Al morir el hombre, su espíritu es diferente, posee otras capacidades como levantar una piedra grande fácilmente. Esta cualidad de los espíritus es rechazada inclusive por el espiritismo de Allan Kardec. 5. La realidad humana posee 2 niveles, la evidente o formal que se sujeta a reglas visibles y la oculta que, por serlo, no existe comportamiento moral, sino que es vista y resuelta de la manera más conveniente, inclusive cometiendo crímenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Calderón. Gracias por pues esta exposición que usted nos ha mostrado cómo se crean los cuentos en diferentes épocas y momentos, ¿verdad? Y el objetivo de los cuentos. Motivamos a las personas que nos están acompañando a hacerle preguntas al doctor Mario Calderón respecto a la exposición que nos acaba de dar. ¿Sí? Mientras tanto, se animan nuestros participantes, doctor. Como yo le comentaba hace un momento, pues nos ha mostrado cómo se crean los cuentos. Yo le quisiera preguntar, doctor, si en las épocas pasadas, o sea, ¿qué diferencia hay entre la creación de cuentos en términos de temas, en términos de, inclusive hasta de productividad, doctor? ¿Qué diferencia habría entre la época pasada y la actual? Sí. Sí, cuando yo era niño, es decir, hace 50 años, en un pueblo, el Timbinal, en el sur de Guanajuato, municipio de Yuriria, en las noches, en aquel tiempo no había televisión, solo llegaba el radio y solo algunas estaciones de radio como la XCW. Entonces, una de las ocupaciones, o más bien una de las diversiones de los niños era que algunos adultos en la calle nos contaban cuentos populares, claro. Nos contaban cuentos o nos decían adivinanzas o jugábamos con refranes o con frases hechas, etcétera. Y así nos divertíamos. Porque no había televisión, no llegaba el cine, no había absolutamente nada. Era un modo de diversión, pero también eso acercaba a la gente. En el pueblo todos los conocíamos, nos llevábamos bien todos, ¿sí? Cuando sucedía algún robo, alguien ya se sabía quién había sido.
porque todo el mundo nos conocíamos, ¿sí? En cambio, hoy, ahí mismo, en el mismo pueblo, pues ya llegan todos los canales de televisión. Entonces los niños ya están mirando programas de caricaturas. Ya está el niño encerrado. Claro, adquiere otras habilidades como el de la computación, etcétera, etcétera. Pero como que no hay la misma cohesión del pueblo que había antes. ¿Sí? Era otro mundo. Aquel era otro mundo. Tenía sus ventajas, sus desventajas, como el mundo de hoy también tiene sus ventajas y sus desventajas. No sé si... Sí, doctor. Gracias por su respuesta. Es verdad, en aquellos tiempos, ¿verdad? Yo soy pues de su generación y no había internet, no había televisión, solamente el radio, ¿verdad? Y creo que había un poquito más de tiempo para crear cuentos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Doctor Álvaro Ramírez quiere hacerle una pregunta. También el doctor Ramírez es experto en crear cuentos. Adelante, doctor. Muy bien. No, eso no es cierto. Mucho gusto. Las dos ponencias excelentes. Creo que este espacio me encantó porque sí, me encantan los cuentos. Y también lo de el profesor Ramírez Pimienta, ¿verdad? Esta literatura popular que es muy importante dentro de una sociedad. Y sí, yo quería, para los dos, quizás una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la literatura popular hoy en día que nos estamos metiendo más a el mundo cibernético, que la oralidad, los cuentos orales, ¿verdad? También el corrido, que para mí tiene mucho que ver con la oralidad. Algo está cambiando, ¿verdad? Creo yo, quizás algo esté cambiando. Ustedes ven que hay un cambio que ese mundo antes era un mundo oral y escrito, ¿no? Entonces el cuento, podríamos decir, pues están los cuentos orales y luego tenemos los cuentos escritos, que yo aprendí por ahí, no sé, en algún momento en la vida que el cuento moderno venía de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Que iniciaba con una etapa que era tradicionalmente decían eso y hoy sabemos que eso no es cierto. Pero ¿cuál es esta dinámica con la oralidad? ¿Cómo va a fungir en este mundo que se está fraguando hoy en todo Latinoamérica también? No solamente en el mundo más avanzado, y para los dos, ¿verdad? Para los dos ponentes, creo que en cuanto a la oralidad, dentro del corrido y también en los cuentos que usted habla. ¿Quiere contestar doctor Pimienta? Ramírez Pimienta. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Para mí, la parte de la tecnología, yo no lo veo como una desventaja ni como algo negativo, con lo cual creo que estoy en desacuerdo con muchos colegas, porque para mí es muy importante la fijación del texto. O sea, por ejemplo, cuando algunos de mis colegas, pues de antes, ¿no? Hablaban de, por ejemplo, la grabación de corridos como algo negativo para el género. A mí me parece que al contrario, ¿no? Lo que hace es fijar los textos y también de alguna manera impedir que muchos de estos textos desaparezcan. Y de cualquier manera lo que tenemos es una segunda oralidad, porque muchas veces hay una segunda oralidad a partir de los discos y de todas maneras las historias se siguen contando en diferentes formatos, pero se siguen contando. La gente sigue hablando, aunque sea tecleando algunas de estas historias, ¿no? Entonces, yo eso lo veo como algo positivo. Ahora, hay ciertas tendencias que no podemos negar, ¿no? Porque sobre todo en relación al corrido, pues una cuestión en la que debemos reflexionar mucho y que fue lo que a mí me introdujo al género hace ya muchos años como estudiante de posgrado, es la idea de nuestra noción de heroicidad como mexicanos en México y como mexicanos en Estados Unidos, y cómo se ha ido transformando, ¿no? No desapareciendo, pero sí transformando. O sea, ¿qué es lo que hace que alguien sea héroe de corrido?
que es lo que causa también mucho cortocircuito para mucha gente, ¿no? Que no puede reconciliar el hecho de que alguien que sea criminal pueda ser héroe de corrido, pero eso nació con el género. Eso nació con el corrido desde la mitad del siglo XIX, ¿no? Gente que era criminal, que era bandolera, pero que también tenía ciertos valores y que la gente sabía reconocer, porque la gente lo que hace con las producciones populares, folclóricas, es seleccionar el mensaje que considera importante y desechar el otro. Y yo creo que eso continúa siendo hoy en día porque hay ciertos valores que se siguen conservando en los corridos, inclusive los más violentos de las últimas horneadas. O sea, no, el valor sigue siendo considerado como algo importante, la lealtad. Lo podrán decir de modo neoliberal, lealtad a la empresa, dicen ahora, pero sigue siendo una virtud, ¿no? Virtudes o cuestiones negativas, la traición en todos los corridos. Y yo no conozco ningún corrido contemporáneo que se presente al protagonista como héroe, que diga yo mato mujeres embarazadas o yo mato ancianos indefensos, ¿no? Aún la violencia más drástica está mediatizada, está explicada de alguna manera, defiendo el territorio, defiendo al jefe, defiendo la empresa, conmigo nadie se mete, etc. Yo pienso que definitivamente se está perdiendo una parte del pueblo, el alma del pueblo, creo que se está perdiendo. Y aquí habría todavía una última oportunidad para rescatar este folclore. ¿Sí? El pueblo, como se dice por ahí, es sabio, realmente es sabio. Realmente, sabe mucho de medicina, sabe mucho de comportamiento. Tiene muchísimas ideas que inclusive uno podría analizar y que nos remiten a altísima filosofía, ¿sí? A ver, ¿cómo qué? Yo, obviamente, escribo poemas, escribo cuentos también. Por ahí tengo varios libros. Y me llamó mucho la atención algún tema que yo he tratado, es que yo pienso, sí, en mi literatura, que en una persona hay dos personas, ¿sí? Y que dentro de nosotros mismos hay otros sentidos. Y que, por ejemplo, la intuición, para mí la intuición es un oído interno, ¿sí? Pero el sexo es otro gusto. Y curiosamente se lo constato cuando oigo al pueblo, que en México ven una muchacha hermosa, o veían antes, no sé, seguramente todavía, y dicen, por ejemplo, o decían, incluso con este tono el piropo, sabrosa. Es decir, están mezclando el sexo con el gusto, ¿sí? Pero inclusive también oí a alguien que veía sus glúteos, los glúteos de una muchacha y decía, uy, qué cachetes, ¿sí? Es decir que el mismo pueblo ve cosas que puede ser altísima filosofía, es decir, hay otra boca con otros labios. Los mismos aztecas decían, la vagina es un paladarcito. Eso decían los aztecas, es un paladarcito, ¿sí? Y eso está en el pueblo. Entonces yo pienso que eso hay que rescatarlo. Ahí hay gran sabiduría, ¿sí? Y resulta que uno en la televisión, en el cine, lo que está percibiendo son influencias de todo el mundo. Sí, pero ahí se está perdiendo lo propio. Ahí hay algo que hay que rescatar antes de que desaparezca. Hay sabiduría en el pueblo. Yo pienso que hay que rescatarlo. Yo estoy en eso. He trabajado adivinanzas, he trabajado refranes, he trabajado canción popular y ahora cuento popular. ¿Sí? Pero sí me apena que se puedan perder estas cosas. Por ejemplo, se me ocurre otra. Algún día yo estaba en un hospital, enfermo, había chocado, tenía
3 costillas rotas, y entonces tenía mucho hipo. Entonces le dije a la enfermera, señorita, pregúntele al médico qué puedo hacer para que termine mi hipo, porque ya tenía como 24 horas con él. Fue y preguntó a todo el mundo, a los médicos, y nadie supo curarme, nadie. Llegó mi mamá a la visita, ¿sí? Llegó mi mamá en la tarde. Le digo, mamá, pues tengo este problema que no me para el hipo. Dice, ay, hijo, diles que por favor te hagan un té de canela. Con eso se retira. Me hicieron el té de canela e inmediatamente se retiró el problema del hipo. Esa es riqueza folclórica. Eso es lo que no debemos dejar perder. Y entonces, a mí me interesa muchísimo el folclore por eso. Gracias. Sí. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Mario Calderón y el doctor Juan Carlos Ramírez. Doctor Ramírez, ¿quiere cerrar? Tenemos 1 minuto. Yo, no, pues nada más dar las gracias a los doctores, a ambos. Me encanta el tema porque yo pienso que la oralidad, estos textos ya sean los cuentos o los corridos, son como el jazz. Cada vez son diferentes, versiones diferentes, y se tienen que fijar, se pueden fijar en el texto escrito o grabados, pero son vivos. Es una voz viva que siempre está ahí. Y eso yo como cuentista lo reconozco, ¿verdad? Es un tema de mucho más hablar, y los invito a Cuernavaca el año próximo, que vayan allá con nosotros para seguir esta discusión tan bonita, ¿no? Y ¿Puedo rescatar agregar algo, doctor Ramírez, así bien rápidamente? Sí, en mi investigación he descubierto algunos textos sobre el jazz que ahora es clasificado como algo muy culto, donde si usted le quita la palabra jazz y pone narcocorrido, haga de cuenta que es lo mismo. Eso es, ha visto música de viciosos. eso es cierto. Tiempo al tiempo. Totalmente de acuerdo con doctor Calderón, tiempo al tiempo. Sí, doctor Ramírez Pimienta, quiero decirle que me encantó su ponencia. Muchas gracias. Y que habló de muchos sitios que yo conozco, y de este señor revolucionario atravesó mi pueblo y se fue a Michoacán y murió de la influenza, ¿sí? De la influenza del 18. ¿Sí? Sí, entonces, no, pues muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Y su trabajo sobre el corrido. Muy bien, pues muy bien, gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, de la Universidad de San Diego State University Imperial Valley, y al doctor Mario Calderón, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por sus excelentes ponencias, sus excelentes recorridos que nos han hecho. Y ahí está la invitación del doctor Ramírez, Álvaro Ramírez, para que el próximo año nos veamos, primero Dios, de manera presencial aquí en México, en Cuernavaca. Les recordamos que a las 4 de la tarde, hora Pacífico, y a las 6, hora Centro, tendremos la ceremonia del doctorado honoris causa para el doctor Stephen Krashen, y además con su conferencia que nos va a presentar también de la lectura, ¿sí? De cómo obtener niveles altos de competencia en primera y segundas lenguas a través de las lecturas seleccionadas. Muy bien, pues buenas tardes a todos y nos vemos a las 4 y a las 6 de la tarde. En un momento nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctores. Gracias y nos vemos más tarde. Hasta luego. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Pues quedamos tocayo. Deseo decir, doctor, todo quedó bien al final. Perdone, sí, que estuvimos un poquito con la tecnología, pero salimos bien. Salimos muy bien, afortunadamente, a último momento pude... Disculpas ahí, porque no, a lo mejor no le dio las instrucciones bien. Disculpas, mil disculpas. No, al contrario. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.